Ahora, bueno, con los resultados de la reunión del presidente Orsi con los legisladores del Frente Amplio para plantear el tema de las prioridades. Vamos a repasar una crónica, simplemente como una ventanita de lo que fue esta reunión, que fue larga, con algunas declaraciones del legislador Caggiani. Mirá. La reunión entre los legisladores frente amplistas, el presidente de la República, la vicepresidenta y el secretario y prosecretario de la presidencia comenzó sobre las 10:30 de la mañana. Duró aproximadamente 3 horas y luego los coordinadores de bancada, Daniel Caggiani y Mariano Tucci, hicieron una conferencia de prensa. Caggiani dijo que esta fue la primera de varias reuniones que habrá y que en este caso no se manejaron instrumentos específicos, sino objetivos generales. Detalló cuáles son los 5 ejes prioritarios del gobierno que se verán reflejados en el presupuesto quinquenal: crecimiento económico, seguridad, cohesión social, vivienda e infraestructura, y agregó: la situación es un poco peor de lo que pensábamos y sin duda los datos no son nada alentadores en términos de cuál es la situación o el punto de partida que tiene este gobierno. Pero también queremos ser muy claros y muy enfáticos que el compromiso de esta fuerza política, de los integrantes del Parlamento Nacional, del presidente de la República y todos sus ministros es de trabajar denodadamente para cumplir las 48 medidas que se comprometieron ante la ciudadanía en las últimas elecciones nacionales. Además, los legisladores frente amplistas transmitieron que están esperanzados porque este miércoles el ministro de Economía, Gabriel Odone, irá a la Comisión de Hacienda para dar a conocer la situación económica en la que está el país. Por otra parte, Caggiani informó acerca de una iniciativa parlamentaria para atender la situación en la que está Uruguay en materia de tránsito y acopio de drogas. Que el Parlamento Nacional también pueda constituir una comisión bicameral sobre el tema lavado de activos, crimen organizado y narcotráfico. Parte del trabajo que va a hacer esta comisión, que es una comisión multipartidaria, que van a estar integrada por senadores y diputados, justamente la idea es trabajar con las autoridades, con las propias CENACLAF, la Junta de Transparencia y Ética Pública, la propia Fiscalía de la Nación, la propia Suprema Corte de Justicia, la Policía Nacional, el Ministerio de Interior, justamente para hacer un seguimiento y para también trabajar y preparar lo que va a ser nada más y nada menos que la discusión del presupuesto quinquenal, porque seguramente ahí también vamos a tener que fortalecer algunos organismos. Nos está acompañando el senador del Frente Amplio, Eduardo Brenta. ¿Cómo le va? Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, hasta el momento uno escucha diferentes propuestas, pero más que nada una queja que pareciera como bastante constante, ¿no?, por parte de las autoridades legisladoras de Frente Amplio, y es que encontramos al país peor de lo que estaba. Muchos hablan de esa apertura de paraguas constante, ¿no?, que contrasta con lo que por ahí fue el entusiasmo en campaña de propuestas que se comprometían. Hagamos el intento de, bueno, a ver, bajarle un poco el cambio a lo que se pudo haber prometido y vamos a concentrarnos un poco más en lo que se vuelve un poco más posible, ¿no? Las 40 y pico de prioridades de campaña, más que de campaña, de programa del Frente Amplio. ¿En cuántas vamos quedando para ser realistas? En realidad, bueno, primero buenas tardes y gracias por la invitación. Yo creo que no hay ninguna apertura de paraguas en el sentido de que no se ha tratado de poner ninguna excusa, porque al contrario, se ha ratificado la voluntad del gobierno de cumplir con sus promesas de campaña, que fueron muy cautelosas, ¿no? Recordemos que las propuestas de campaña que hizo el Frente Amplio, y particularmente el presidente de la República, fueron cautelosas, ¿no? Acá no se anunció que no se iban a bajar tarifas, ni impuestos, ni nada por el estilo, ni grandes cosas. Hubo, sí, ustedes recordarán aquello... Es más, recuerdo que la gran polémica por lo que decía de que el programa, que capaz que sí aumentaba, o sea, la no certeza de que no iban a aumentar los impuestos fue todo un tema también de discusión. Bueno, reiterarlo varias veces. Pero también se habló de la revolución de las pequeñas cosas, ¿no? Exacto. Y la prioridad en la pobreza infantil, por ejemplo, que fue claramente un elemento central de campaña de todos los candidatos, ¿no? Porque finalmente los dos que fueron al balotaje firmaron un documento en ese sentido. Pero es bueno, justamente hoy en la mañana, ustedes lo mencionaban en el tape, estuvo el ministro de Economía, hizo una presentación del estado de situación, que me parece que es importante conocer, porque es el piso desde el cual, el punto cero, digamos, del cual se inicia el nuevo gobierno, ¿verdad? Nosotros vamos a tener este año todavía el presupuesto del periodo anterior,
vamos a votar el presupuesto quinquenal, que va a empezar a regir el 1 de enero Ahora, del año próximo. el ministro O'Donnell ya había dado, obviamente hoy tiene más números a la vista como para poder ajustar un poco su presentación, pero originalmente fue una persona que ya había dado un pantallazo de la situación de la economía del país y que era mucho menos, y digamos, le salieron fuerzas políticas del Frente Amplio a bajarlo a más drama, a dramatizar la situación. Él tuvo que salir a dar un cambio, una marcha atrás. A ver, yo creo que hubo, primero, algunas evaluaciones del ministro que se fueron, obviamente, complementando en la medida que se asumió el gobierno, ¿verdad? Una vez que se asumió el gobierno, se empezó a constatar un conjunto de situaciones. Algunas, a ver, por ejemplo, el entorno internacional ya sabíamos cuál era, ¿no? Teníamos una situación compleja en la Argentina, compleja en Brasil también, un escenario de 8 puntos de déficit con respecto al PBI en Brasil, una situación de precios dispares totalmente entre Uruguay. Lo que pasaba en la Argentina ahora sucede para el otro lado. O sea, una situación compleja a nivel mundial, ¿no? Estamos en el día hoy de la colocación de los aranceles y demás, el anuncio de Trump del día de hoy, que no recuerdo cómo lo llamó. Y es que se concreta hoy, ¿no? Que bueno, porque se estaría concretando hoy. Suponía que sí. Además se adelanta y se atrasa, o sea, bueno, no sabemos dónde estamos. Pero el escenario es de incertidumbre, claramente. Lo cierto es que una vez asumido el gobierno, y hoy lo explicitó en la Comisión de Hacienda de Diputados, el ministro encontró una serie de elementos que no estaban en consideración previamente. Particularmente postergación de gastos y obligaciones, por ejemplo. Pero eso ya se había hablado también. Bueno, yo no lo conocía por lo menos, no sé si se había hablado, pero hoy se dijo con precisión que hay pero con cifras, ¿no? Sí, sí. Que hay una postergación de gastos en el Ministerio de Transporte de 160 millones de dólares, en ACE de 100 millones de dólares, en otros sectores, CAIF, etcétera, unos 100 millones, y hay un adelanto de impuestos que en su momento se manejó, que adelantaron las empresas públicas y que permitieron bajar el déficit de 30 millones de dólares de ANCAP, 14 millones de dólares de UTE y 30 millones de IRAE de UTE. El otro es patrimonio de UTE y esto es IRAE de UTE. Por lo cual todo este número da un incremento del 0,5% del déficit fiscal, por lo cual estaríamos en un déficit del 3,8% frente a un 3,3% que se había planteado anteriormente. Y luego hay un conjunto de gastos que también son mirando hacia adelante, pero tiene que ver con compromisos que el país tiene en gastos postergados, ¿no? O gastos comprometidos, digamos, ¿no? El Ministerio de Defensa Nacional tiene 50 millones de dólares, que son la compra de los aviones y las lanchas patrulleras. El Ministerio de Transporte en las PPP y los contratos GERMAF tienen unos 200 millones de dólares. Hay compromisos de ACE de 180 millones de dólares. Todo esto suma unos 970 millones de dólares, según cifras que hoy el ministro explicitó, que pintan un panorama más complejo, no tiene que ver con la situación fiscal, pero que abren una perspectiva que es manejable, y esta me parece que es la parte positiva de la cuestión. En ningún momento se puso en consideración la posibilidad de cumplir o no con los compromisos asumidos. Al contrario, se reafirmó una serie de políticas y de lineamientos orientados al cumplimiento de los objetivos que el Frente Amplio planteó en la campaña electoral con recursos y tiempos que habrá que ir evaluando en función de la evolución. Y aquí la clave, me parece que es, el aporte quizá al debate, es que en realidad todo este escenario, que también está asociado a una situación de desigualdad al interior de la sociedad uruguaya, ¿no? Un crecimiento importante de los deciles más altos y una caída de los deciles más bajos de la sociedad en este periodo de gobierno que terminó. Todo esto abre un escenario donde la pregunta es, ¿cuáles son las alternativas para el país para crecer y poder generar, atender la demanda social que claramente está planteada por 1000 lados diferentes? Sí, y ahora sin duda vamos a ir a eso, que es lo importante. Pero a mí no me deja de impresionar cómo hay cuestiones que se traen una y otra vez, más allá de que se haya brindado una explicación que podrá haber no conformado, pero búsqueda consignaba lo que, por ejemplo, era la otra mirada, que señalaba que es un disparate, por ejemplo,
hablar de adelantos ¿no? fiscales de empresas públicas, que es una de las cosas que usted vuelve a traer, Brenda, Sí. sobre este año. No lo puedo traer yo, lo trajo el ministro, ¿no? Lo explicó muy bien. A ver, ¿Quién Bove. es el que explica los adelantos como disparates, pero los adelantos se hicieron. Hubo un error No, creo que en algún momento en la cifra, ¿no? Que se manejó, pero los adelantos de las empresas públicas se hicieron. A ver, nadie va a... No, sí, la ministra Dale, Arbeleche, que Victoria. es mucho más, perdón, No, dale. más conocedora de los números, lo explicó, y además los adelantos se venían haciendo en todos los periodos. O sea, no es nuevo, es como dice que las PPP y las CREMAF, las tenemos que ver en cuánto plazo, porque no es endeudamiento de hoy. Las obras, las de infraestructura, se pagan en 20 años o en más. Entonces, no podemos contabilizar esos números, en los cuales yo no estoy de acuerdo, pero además eso nos lleva después, que lo analizaremos, a cómo cumplimos. Si tenemos esos números que son supuestamente peores de los que pensaban, cómo cumplimos con esas medidas programáticas que se conocieron el otro día después de la reunión de diputados y senadores. ¿Por acá? ¿Alguien más? A mí me interesa más la parte de las propuestas, Víctor. Sí, pero el Pero tema ¿cómo es la que financiás? no nos ponemos de Parece acuerdo que- en Pero ¿cómo el la estado de financiás? diagnóstico. ¿Cómo la financiás? ¿Viste? Después No, vamos a hay que seguir con ver, los contrarrelatos una y Hay otra una vez. cifra ¿no? que la verdad yo no la conocía, que la acaba de dar el senador ahora, que fue lo que el propio ministro de Economía les transmitió en el día de hoy en la comisión. Ahora, 970 millones. Yo igual me quiero quedar con las primeras cifras, que son los adelantos, ¿no? Porque no importa el total, que sería más o menos la mitad, ¿no? Cerca de 400 millones de dólares aproximadamente, que eso sí me parece que modifica en algo la situación que se venía manejando, digamos, en lo que fue la transición. Y ahí me parece que sí hay una cifra que mueve un poco la aguja. Estamos hablando de alrededor de la mitad, digo, del 50% de lo que mencionaba el senador. Por lo tanto, me parece atendible y también me parece propio de la cautela por la situación internacional. Usted mencionaba que si ya no lo hizo ahora, lo va a hacer en el día de hoy, seguramente esta suba de aranceles, que supongo que la señora que está en este momento preparando la milanesa para esta noche dice, ¿y a mí en qué me impacta que suba el 20% de los aranceles Trump? Va a impactar, señora, lamentablemente va a impactar, todavía quizás en el plazo corto acá no, pero va a llegar. Me parece que crea un clima de incertidumbre donde los números, y particularmente el presupuesto nacional, se tiene que manejar con mucho cuidado. Porque además, desde el punto de vista político, se va a dar una curiosidad. Cuando el Frente Amplio gana el gobierno por primera vez, nunca había estado en el gobierno, obviamente, porque lo gana por primera vez, y todo lo que tiene que ver con las cuentas, con la rendición y con el presupuesto era nuevo. Ahora tiene una oposición que acaba de dejar el gobierno y que conoce bien lo que hay adentro y de dónde se puede sacar para colocar en algún otro lado. Por lo tanto, me imagino una discusión interesante en el Parlamento sobre el tema presupuestal. Sí, yo diría que en los aspectos relativos a los números, primero, siempre, naturalmente, hay un arrastre de un gobierno hacia otro, ¿no? Eso es evidente, ¿no? El ejemplo capaz que más claro es el saneamiento de Montevideo, ¿no? Que se ha hecho a lo largo de estos 30 años a nivel departamental, por ejemplo. Pero hay que cuantificarlo, ¿no? Cuantificar las cifras es importante para saber cuál es el punto de partida de la gestión del gobierno. Yo digo esto porque además no estuve toda la sesión porque tenía que venir acá, pero no escuché ningún cuestionamiento a estos números, en principio, de parte de la oposición, pero me parece que esto es importante aclararlo. En ningún momento se planteó ningún inconveniente en el cumplimiento de los objetivos planteados en la campaña electoral. Esto me parece que es clave. Y también se reconoció otros elementos positivos. La baja inflación, por ejemplo, es un dato de la realidad. La estabilidad macroeconómica es un dato de la realidad. Este escenario negativo regional tiene un elemento, una contracara positiva, ¿no? Porque en realidad quien va a invertir hoy en la región, digamos, está pensando invertir en la región, la verdad que los escenarios que tenemos a nuestros queridos vecinos de la zona son los escenarios ideales. Entonces Uruguay está en condiciones, por su estabilidad macroeconómica, por su baja inflación, por su seguridad jurídica, etcétera, de captar un conjunto de inversiones y la herramienta clave, digamos, para poder atender esto es el crecimiento económico. Y Uruguay viene de un periodo largo de estancamiento, por lo menos de 2015, 2016, donde la economía creció en entorno del 1% promedio, digamos. El último año creció algo más, pero si uno mira el promedio del quinquenio... Ese es el problema que tiene el país, obviamente. Claro, ese es el problema que tiene el país, exactamente. Senador, ¿le puedo dejar una pregunta planteada porque tenemos que hacer una pausa? ¿Cómo no?
¿Cuál es la verdadera restricción que tiene este gobierno o el que le toque seguir administrando, ¿no? ¿Es realmente la situación presupuestal? ¿Ese es el mayor desafío? ¿O lograr acuerdos para llevar adelante nuevas leyes en el Parlamento? La dejamos planteadita así para la vuelta, ya venimos, ¿eh?